Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Esta mañana Dios me levantaba muy temprano. Y literalmente, ¿cuántos han tenido sueños y los sueños los sienten que son realidad? Y a veces tiran patadas, tiran manotadas y hacen no sé qué tanta cosa, ¿verdad? Esta madrugada estuve peleando con unos demonios que algunas familias de esta casa, ponga atención, le han dado cavidad. Le han dado cavidad. ¿Por qué? Porque no están siguiendo realmente lo que Dios ha hablado a sus vidas. Y yo me levanté y me puse en el sueño, yo no podía, sentía que estaba siendo vencido. Y yo sentía que tenía que levantarme, yo sentía que tenía que despertar, yo sentía que yo tenía las armas las cuales yo podía derrotar a esos demonios, pero yo estaba en algunas de las casas de ustedes. Y yo les decía, ustedes dieron cavidad. Cuando yo me despierto, logro despertar y dije yo, cuando yo despierte, yo tengo la victoria. Porque yo tengo las armas que Dios me ha dado para vencer a todo plan del enemigo que venga, no solamente contra mí, sino contra cada familia de esta casa. Desperté, me levanto y me pongo a guerrear. Me voy a orar y me pongo a interceder. De rato empiezo a sentir esa paz. Pero Dios me decía, yo no voy a avergonzar a nadie ni le voy a decir yo estuve en su casa anoche. Dios me llevó a su casa, no. Pero usted sabe quién es. Le han dado cavidad al enemigo y por lo cual ahora no hayan cómo sacarlo de su casa. Le han dado cavidad al enemigo haciendo cosas incorrectas, desobedeciendo a la palabra de Dios, escuchando la palabra pero no poniéndola por obra. Y a veces no entendemos. Y Dios tenía una palabra, yo tenía una palabra y el Señor me dijo, yo no quiero que tú prediques eso, porque mucho has predicado de visión, mucho has predicado de prosperidad, mucho has predicado de fe, mucho has predicado de eso, pero yo quiero que le lleve a mi pueblo una palabra para que se arrepienta y que empiece a caminar en los pasos rectos delante de Dios, porque muchos escuchamos y queremos escuchar lo que nos dice, lo que queremos escuchar. Y Dios me decía algo. Hay muchos todavía que están recibiendo palabra de otros lugares y eso es adulterio, eso es fornicación. Porque yo los bendigo en esta casa, pero sin embargo ellos están mandando sus ofrendas a otro lugar porque están llamando y están esperando una palabra que venga de otro lugar cuando ni siquiera conocen de dónde viene esa palabra. Dijo el Señor, eso es adulterio, eso es fornicación a la casa. Porque yo los bendigo. Y así también, yo no sé si usted ha leído la palabra en el libro de Oseas, cuando Dios le llama a Oseas y le dice, yo quiero que vayas y te cases con una ramera, con una prostituta, porque así yo puedo ver a mi pueblo, dijo el Señor. Porque yo los bendigo, yo les doy mi palabra, yo les proveo todas las cosas y ellos se lo están gastando en cosas deshonestas. La provisión viene de Dios, amados hermanos. Y muchos lo estamos gastando en cosas incorrectas, desagradables delante de Dios. A veces es necesario hablar la palabra. Y cuando Dios me da palabra, yo la voy a hablar. Porque si no, yo me meto en problemas delante de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 16 en adelante, que si yo miro al impío haciendo cosas incorrectas, si yo no lo amolesto, dice que él demandará su sangre delante de mí. Pero si yo lo amolesto, aunque el impío muera, yo he librado mis manos. Así es que si Dios ha hablado, está hablando a tu vida, es tiempo de que te arrepientas. Es tiempo de que empieces a caminar en lo recto delante de Dios. Hay cosas en las cuales estamos viviendo en estos momentos, cosas muy difíciles. Estamos experimentando cosas muy difíciles. Y todavía aún los que nos llamamos pueblo de Dios seguimos haciendo cosas incorrectas delante de Dios, amado pueblo. Muchas cosas están sucediendo. Muchos amigos se están yendo, familiares se están yendo, y nosotros todavía ni siquiera podemos tener el temor de Dios en caminar rectos delante de Él. Hay caminos, dice, que al hombre le parecen rectos, pero al final son caminos de perdición. Yo no sé en qué estás caminando tú, pero si estás caminando en un camino en el cual no te está llevando a salvación, es tiempo de empezar a retroceder y empezar a tomar el camino correcto delante de Dios.
¿Cuántos han experimentado la misericordia de Dios esta semana? Levante la mano. ¿Cuántos han experimentado la misericordia de Dios esta mañana? ¿Cuántos han pensado que posiblemente de un día para otro ya no van a estar? Yo creo que muchos hemos pensado eso. Usted tiene que vivir su día como si fuera el último. Usted tiene que vivir en armonía con su familia. Usted tiene que vivir en los caminos de Dios. Usted tiene que caminar en el camino recto delante de Dios, porque usted no sabe. Usted sabe que hace unos meses yo tuve un accidente que por segundos yo podía haber perdido la vida. Y en ese momento yo me di cuenta que en un momento a otro, en un instante, tú puedes perder la vida. Y sabe que un día yo dije, cuando yo esté pasando eso, cuando yo no le serví a Dios, cuando yo esté en tiempo de agonía, yo me arrepiento. Yo decía eso, era egoísta. No quería darle nada de mi tiempo a Dios. Pero me di cuenta en ese momento del accidente que hay personas que no tienen el tiempo de arrepentirse, porque yo no lo hubiera tenido. Yo no lo hubiera tenido. Y sabes una cosa, que cuando tu alma se separa de tu cuerpo, si tú no estás en el camino correcto delante de Dios, vienen los demonios a pelear tu alma. Solamente hay dos caminos. Yo no sé a cuál tú quieres caminar, yo no sé a dónde tú quieres llegar. Alguien me dijo, estoy listo para irme, pero ¿para dónde te vas? Si usted está listo para irse, ¿para dónde se va? Arregle su vida. Haga las cosas rectas delante de Dios, para que si el tiempo Dios le llama, dije en la clase del miércoles, dije, hay dos formas en las cuales Dios te puede pedir cuenta. Puede ser personal, porque viene muerte natural, o puede venir la venida del Señor. Tienes que estar listo. Levante su mano y diga conmigo, yo soy un hijo de Dios y soy bendecido. Y donde quiera que yo vaya, la maldición se convertirá en bendición. Padre, estaremos hablando tu palabra, Señor. Tú me pones que yo hable, Señor, y obedezco tu palabra, Señor. Hay de aquellos, Padre, que hacen caso omiso, Señor, oh Dios, y no ponen por obra. Mi Dios, yo cumplo, Señor, con lo que tú me das, Señor. Y así, Señor, te pido que tú tengas misericordia, Señor. Tu palabra dice, Señor, oh Dios, que tú no quieres que nadie, Señor, perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento, Señor, Padre. Y sé que has sido pasivo, sé que has tenido paciencia, y es por eso, Señor, que no has venido por tu iglesia, Padre. Pero yo te pido, Señor, oh Dios, que cada uno de nosotros, Señor, que caminemos, Señor, incorrectamente delante de ti, que empecemos, Señor, oh Padre, a arreglar nuestros pasos, a caminar, ponernos a cuentas delante de ti, Señor, y que esta mañana tu nombre sea glorificado, en el nombre de Jesús. ¿Cuánto le da un aplauso a Dios? Y si está enojado, si a usted le llegó la palabra, dice un dicho muy mexicano, el que le cayó, que se lo ponga, porque si se va a enojar conmigo, enójese con Dios. ¿Habrá alguien que esté dispuesto a enojarse con Dios? Ahorita yo le voy a explicar a aquellas personas que se enojaron con Dios y cómo le fue. Tome su lugar y quiero, en esta mañana quiero titular este mensaje, experimentando la misericordia de Dios. Y por eso dije hace un momento, ¿cuántos hemos experimentado la misericordia de Dios en esta semana? Hermano Robin, puede pasar. Alguien que le ayude, por favor, hermano Robin. Si necesita una silla enfrente, también póngamele una silla. Un hombre que ha vencido la muerte, les podría decir. Un hombre que ha levantado a una iglesia a orar. Un hombre que ha puesto a una iglesia de rodillas a clamar por la sanidad de él. Y por eso yo le digo, él ha experimentado la misericordia de Dios en esta semana. Él llegó al hospital el viernes de la semana pasada. Y desde ese día, no ha habido día que no hayamos estado orando. Estuvimos en el hospital orando todos los días. Estuvimos orando en casa todos los días, en cada momento. Y dijimos, no es el tiempo, Robin. Hay muchas cosas que tú tienes que experimentar. Estás caminando, eres niño en las cosas de Dios porque tienes poco tiempo en las cosas de Dios.
Y Dios te sacó de donde te sacó, no para que tú vinieras al camino de Dios y ya llevarte, no. Hay mucho camino que recorrer. Y era una de las palabras que Dios me daba cuando Elías se le aparece el ángel y le dice: come y bebe porque el largo camino te espera. Era una de las palabras remas que Dios me dio muchas palabras remas en ese momento. Pero otra de las cosas que Dios me ponía era, y eso fue en la última noche que yo estuve en el hospital orando, difícil es ser un buen pastor. Y la última noche aún su familia creyó que no íbamos a ir. Y sabe que no íbamos a ir porque yo ya sabía que él salía al siguiente día. Pero yo le había prometido: todos los días estaremos aquí hasta que él salga de este lugar. Y sabe, recibí una palabra de la pastora de parte de Dios. Y me dice: acuérdate que tú recibiste una palabra de que si la persona que estaba orando por mí no hubiera parado de orar, a lo mejor no me hubiera ocurrido nada. La persona que estaba orando por mí dejó de orar, paró la oración, paró el ayuno, y viene el accidente y viene el ataque de muerte sobre mi vida. Y los demonios cuales yo estuve peleando en esta madrugada eran demonios de muerte. Demonios de muerte. Pero ¿sabes por qué? Porque le arrebatamos las almas. Porque no nos quedamos con los brazos cruzados cuando sabemos que alguien está en necesidad, cuando sabemos que alguien necesita una palabra de parte de Dios. Ahí estamos como iglesia. Robin, ¿cómo fue que tú puedes decir que experimentaste la misericordia de Dios? Buenos días a todos, hermanos y hermanas. Me da mucho gusto de poderlos ver otra vez. Ya 3 semanas sin poder estar aquí. Este virus yo no lo esperaba. Yo siempre he sido saludable, nunca he tenido problemas, pero vino y me atacó el 28 de agosto y ya tengo 3 semanas de estar peleando con este virus, pero yo pude ver. Ya está libre, ya está libre el virus. Libre, gracias a Dios. Pero pude ver yo cómo Dios trabaja y cómo la oración y el ayuno es poderoso. Y cuando uno pone su fe y le entrega su corazón a Dios, puede ver que Dios trabaja con él. Y estuvo muy difícil. Sí, fue una prueba muy difícil para mí. En tiempos sí tuve miedo y sí me asusté. Uno comienza a pensar lo peor, ¿verdad? Porque pues la mente es o sea, la forma de la mente de trabajar es difícil, pero dejé mi mirada en Dios, puse mi fe en Dios, no miré hacia atrás, no dejé que el enemigo me metiera cosas en la cabeza y gracias a Dios, la mano de Dios trabajó en mi vida. Pero gracias a todos ustedes por todas sus oraciones, por su ayuno, por su apoyo, por todo lo que ustedes hicieron por mí. Yo pude ver que aquí en Cristo de Poder siempre somos una familia y somos unos hermanos y hermanas unidos que peleamos por uno y por el otro. Y gracias por todo, les agradezco mucho y sabemos que todo funcionó. Y gracias a Dios aquí estoy para poder contarles que yo la libré, y gracias a Dios y solamente por Dios estoy aquí. Y gracias a todos ustedes por todo su apoyo. Amén. En el momento, Robin, más difícil de tu vida, ¿creíste que podías morir? Sí, pastor, sí me cruzó la mente muchas veces. Como le digo, uno comienza a pensar tantas cosas y comienza a pensar uno en la familia, en los hijos, en lo que tanto le falta a uno por todavía hacer y realizar, y le da miedo a uno y sí se pone uno a pensar. Y hubo un tiempo donde el enemigo quiso sembrar eso en mi mente, pero pronto recapacité y puse mi mirada en Dios y puse mi fe en Dios y no le di oportunidad al enemigo para que me viniera a atacar en mi mente y gracias a Dios salí de adelante. Amén. ¿Hubo tiempo donde lloraste en la presencia de Dios? Sí, muchas veces. Precisamente antes, cuando me enfermé, me estuve encerrado
quarantine en mi casa como 14 días, yo creo 13, 14 días, hasta que ya mis pulmones ya sentía que no podía y me fui al hospital y fue donde me internaron otros 8 días en el hospital, pero sí, muchas veces sí me quebranté y le pedí a Dios de todo corazón que me ayudara y que me sacara de donde estaba. Amén. Gloria a Dios. Si pudieras valorar algo, ¿qué podrías decir lo que tú valoraste en esa semana que estuviste? Lo que me pasó, este virus no fue bueno, pero yo digo que de todo lo malo sale algo bien, sale algo bueno y me arrimé más a Dios, mi relación con Dios se hizo más fuerte. Mis padres y mi madre que nunca oraban, comenzaron a orar, se arrimaron más al Señor. Yo pude ver cómo las familias, cómo los hermanos, las hermanas, todos nos unimos y fue una cosa muy bonita y Dios trabajó muy, muy fuerte por mí, muy, muy grande por mí. Le doy todas las gracias a Él, toda la honra y toda la gloria y estoy muy agradecido con Amén. Dios. Gloria a Dios. Un hombre que ha peleado y que ha vencido. Amén. Denle un aplauso a Dios por la vida de él. Gracias, hermano Robin. Aleluya. Si Él les pudiera dar una palabra a cada uno de ustedes como un consejo de esto, ¿qué les podría decir, hermano Robin? Ya lo mandé a sentar. Que sigan creyendo en Dios. Dios es fiel y es todopoderoso y no hay nada que no pueda hacer por ustedes. El Señor Dios es muy grande, es muy fiel y gracias a todos ustedes por, como le digo, por todo su apoyo. Amén. Gracias por todo lo que hacen por mí. Los quiero mucho de todo corazón. Amén. Gloria a Dios. Amén. Diga conmigo, Dios ama a sus hijos. Ahora, nuevamente, ¿cuántos de nosotros hemos experimentado la misericordia de Dios? Sabes que a veces no lo valoramos. Yo le aseguro, se me olvidó hacerle esa pregunta a mi hermano Robin, pero yo le aseguro que él, como ha valorado ahora el respirar, cada momento, porque yo estuve en esa situación, no por el virus, cuando el accidente yo dejé de respirar por un tiempo. Y yo se lo digo, literalmente mi alma se separó de mi cuerpo. Pero no hubo ningún demonio que perdiera mi alma. ¿Por qué? Porque cada día me esfuerzo a caminar en lo recto delante de Dios. Y le decía unos días que a veces tengo que ir a buscar a ver si hay un niño todavía dentro de mí, que mis comportamientos no sean como niños para sacarlos. Así también voy a la presencia de Dios y le digo, Señor, enséñame, Señor, a ser más obediente y que no falle, Señor, a nada, tus mandamientos. Todos fallamos, pero hay algunos que no valoran el respirar. Cada mañana que yo me levanto, le doy gracias por cada respirar. Le doy gracias por abrir mis ojos. Le doy gracias por poder ver la luz de un hermoso día. Cada noche igual manera. Gracias, Señor, porque he terminado este día. Siempre tiene que haber un corazón agradecido. Todo viene de Dios, hermano. La misericordia de Dios se tiene que experimentar cada momento en nuestras vidas, pero no solamente es recibir la misericordia de Dios, sino también es valorarlo y es tener un corazón agradecido a Dios. Aleluya. Estos tiempos han sido muy difíciles para muchos. Han sucedido tantas cosas a nuestro alrededor, pero nuestro Dios nos sigue demostrando que Él está con nosotros. Dije, Él nos sigue demostrando que Él está con nosotros. ¿Cuántos creen que Dios sigue con usted en su casa, en su familia? Aleluya. Tenemos que valorar las misericordias de Dios en nuestras vidas. Hay muchos que han recibido la bendición y la misericordia de Dios y aún siguen siendo desagradecidos con Dios. Hay muchos que no han valorado lo que Dios ha hecho por ellos y le han dado la espalda a Dios, los han abandonado. Muchos, diga conmigo muchos, pero yo no soy uno de esos, dígalo.
No han valorado lo que Dios ha hecho por ellos. Le han dado la espalda, han abandonado a Dios. Y aún así Dios siempre está ahí. Cuando más lo necesitamos, aunque le hayamos fallado, aunque seamos infieles a Dios, Él permanece fiel para nosotros. Y hoy esta mañana quiero predicarles cómo aún siendo el pueblo escogido de Dios siempre le fallaron. Nosotros somos el pueblo de Dios. Y lo que Dios me llevaba era de que desde la creación de la humanidad, el pueblo de Dios sigue siendo el mismo. Así como Dios sigue siendo el mismo, el pueblo de Dios sigue siendo el mismo. ¿De qué manera? En que muchos hay que siguen siendo desagradecidos con Dios. Aún experimentando las bendiciones, aún experimentando las promesas, aún experimentando lo bueno de parte de Dios, muchos le han dado la espalda. Y quiero que vaya conmigo al libro de Jueces capítulo 10, vamos a leer un poco ahí del 6 al 14, y cuando lo tenga, sí se pone de pie, por favor, en reverencia a la palabra de Dios. Jueces 10, versículos 6 al 14. Ahora voy a predicar corto. Ya Dios dio la palabra. Yo no sé si usted la recibe o no, pero seguimos hablando ahí, experimentando la misericordia de Dios. Jueces 10:6, si no trae Biblia, lo tenemos allá con letras muy, muy grandes para que no diga no alcanzo a mirar. A lo mejor no se alcanza a mirar todo ahí, no sé si lo puedan reducir para que salga todo en la pantalla. 10:6 dice el versículo 6, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero los hijos de Israel volvieron ¿a qué? Y cuando habla volvieron, ¿qué quiere decir? Ya lo habían hecho. Dice, volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, diga conmigo, a otros dioses. Y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová. ¿Y qué pasa? Y no les sirvieron. ¿Quiénes eran ellos? El pueblo de Dios, el pueblo escogido, real sacerdocio, dice la palabra de Dios. 7. Y se encendió la ira de Jehová. Dígale al que está a su lado, por favor, no hagas encender la ira de Jehová. Dice, y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo. ¿Cuánto? 18 años. ¿Cuánto tiempo quieres pasar oprimido? Y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban en el otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán y para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín. Y fue afligido Israel, ¿cómo? De gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti. Diga conmigo, vaya, reconocieron. Porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel, ¿no habéis sido oprimidos en Egipto? Como queriéndole decir que ya no fueron oprimidos en Egipto. Como que eso no fue suficiente para ustedes, para que ustedes sigan en desobediencia y sigan viviendo oprimidos. Entonces dice, y Jehová respondió a los hijos de Israel, el 11, ¿no habéis sido oprimidos por los de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón? Clamando a mí, ¿no os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os libraré más. ¿Qué dice? Se enojó Jehová. 14. Mire lo que dice. Ponga atención. Ve y clama a los dioses que tú habéis elegido, que hoy te libre ellos en el tiempo de tu aflicción. Tome su lugar.
Póngase de pie, le voy a decir otra vez. Mira el 14 lo que dice. ¿Por qué no lo leemos todos? Leámoslo todos juntos. Siga conmigo. Andad y clamar a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. No sé si usted lo está entendiendo, de provocar la ira de Dios y luego lo que Dios le dice a usted. En esta historia podemos ver la manera de obrar del pueblo de Israel para con Dios. Se había comportado desagradecidos con Dios. En todo el tiempo de los jueces, antes de que hubiera un rey sobre ellos, siempre que el Señor los ayudaba, mandándoles un libertador, ellos volvían a darle la espalda a Dios. Ese era tiempo a tiempo. Los mandó a afligir por 7 años, los mandó a afligir por 12 años, los mandó a afligir por 18 años, y no entendían todavía. Ellos seguían haciendo lo incorrecto, ellos seguían haciendo lo que la carne quería hacer, ellos querían oír lo que sus oídos querían oír, lo que a ellos les convenía, y no había agradecimiento de ellos para Dios por lo que Dios había hecho en sus vidas. Volvían a hacer lo malo y volvían a adorar a dioses falsos, a los Baales y Astarot, los dioses que los pueblos que vivían alrededor de Israel. Había fiestas paganas, había tantos bailes, había adoración a los demonios, había tanta cosa incorrecta que provocaron la ira de Dios y no entendían. Diga conmigo, qué cabezudos, dígalo. En otras palabras, abandonaron a Dios para ellos hacer lo incorrecto delante de Dios, y es por eso que nunca les iba bien, sino que todo lo contrario, siempre fueron oprimidos por sus enemigos. ¿Cuándo eran oprimidos por sus enemigos? Siempre, todo el tiempo. No valoraron lo que Dios les había dado. Y por eso provocan la ira de Dios. Dios se enoja y les contesta que no fue suficiente lo que los 430 años que pasaron afligidos en Egipto, como para que yo me preocupara, mandara a alguien, los sacara, y todo lo que pasó en ese lugar. Abrí el mar rojo, les di agua, les di de comer, y luego todavía se siguen prostituyendo, adorando a otros dioses con la bendición que yo les he dado a ustedes. Estaba enojado Dios. Abandonaron a Dios para ellos hacer lo que ellos querían. Cuando ellos se rebelan contra Dios y le daban la espalda, el Señor permitía que los pueblos enemigos los oprimieran y los quebrantaran. Pero cuando volvían a estar en aflicción, venían nuevamente y clamaban al Señor. Nuevamente lo buscaban arrepentidos. Esa fue la manera de obrar del pueblo de Dios en los tiempos de los jueces. Apostasía, castigo y liberación. Si podríamos resumir el mensaje allí, era apostasía, castigo y liberación. ¿Qué es apostasía? Hay algunas personas que no saben, yo les explico. Apostasía es renunciar, abandonar tus creencias. Es como no creer a la palabra que tú recibes cada domingo de esta casa y andas buscando a alguien que te diga lo que tú quieres oír. También se le llama adulterio, también se le llama prostitución espiritual, porque hay personas que mandan, como le dije hace un momento, ofrendas a otros lugares que ni siquiera saben la vida del predicador. Se enojó el pastor. No estoy enojado, estoy hablando palabra de Dios. Si tú no recibes la palabra de esta casa, cuando tú conoces a la familia pastoral, cuando tú conoces a tu pastor, cuando tú estás cerca con tu pastor, ¿cómo vas a estar recibiendo una palabra cuando ni siquiera conoces a la persona? Solamente te metes a YouTube, te metes allí a Facebook y empiezas a mirar cuando ni siquiera no conoces. Esto es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Ellos querían oír lo que ellos querían escuchar, y ellos se iban a adorar a otros dioses con la bendición que Dios les había proporcionado a ellos. ¡Qué ingratos! Eso era lo que les causaba el castigo. Primero abandonan
las creencias, no hay gratitud de lo que Dios ha hecho en sus vidas, su apostasía, y eso les causaba el castigo de Dios. Y luego, después del castigo, clamaban y venía la liberación. Eso era como que algo que nunca acababa, siempre. Abandonaban a Dios, los castigaba, se arrepentían, los perdonaba, los libertaba, salían libres, volvían a hacer lo mismo, apostasía, abandonaban a Dios, eran oprimidos, se arrepentían, venían a Dios, Dios los perdonaba y otra vez lo mismo. Diga conmigo, eso es de nunca acabar. Y sabe que lastimosamente todavía hay muchos así. Todavía hay muchos así. Hay muchos apóstatas que no valoran lo que Dios ha hecho y lo abandonan a Dios. ¿Cuántas veces hemos experimentado esa misma historia, cada uno de nosotros? Que cuando estuvimos en necesidad clamamos a Dios, pero cuando todo estuvo bien, nos olvidamos de Dios, y cuando volvemos a pasar necesidades, volvemos a clamar a Él. ¿Lo está entendiendo? ¿Sabes que hay muchos que se llaman cristianos pero abandonan las cosas de Dios con facilidad? Y eso es no darle importancia a lo que Él ya hizo por nosotros en los tiempos de dificultad. Y a eso se le llama apostasía. Abandonar a Dios. ¿Sabes que un día, el día 1 de enero del 2003, yo hice un pacto con Dios? Y en ese pacto era entregándole mi vida a Dios. Y dije, si tú, Señor, me sacas del problema, si tú me liberas, Señor, de todo esto, cambias mis pensamientos, me lavas el cerebro, así como muchos dicen, te lavaron el cerebro. Es cambiar los pensamientos. Restauras mi vida, restauras mi hogar, restauras mi matrimonio, restauras mi salud. Dije, Señor, yo pacto mi vida. Yo te voy a servir. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Al que mucho se le perdona, ¿qué dice? ¿Mucho qué? Agradece. Yo no sé qué tanto es lo que tú has valorado de lo que Dios te ha perdonado. Yo no sé qué tanto es lo que tú le puedes agradecer a Dios. Pero la Biblia dice, al que mucho se le perdona, mucho agradece. Y mi vida siempre estará agradecida con Dios por lo que Dios hizo en ese año del 2003 en mi vida. Pasaron 20 días hasta que yo le entregué mi vida al Señor. Pacté mi vida a Dios, pero dije yo, no se arregló el problema de un momento a otro. Pero a los 20 días de que yo pacto mi vida con Dios, yo miro que las cosas empezaron a tomar un rumbo diferente. Las cosas empezaron a cambiar en mi vida. La salud se empieza a restaurar. Se comienza a restaurar la comunicación entre los hijos, entre la pareja. Y empiezo a buscar de Dios. 20 días después de que yo pacto mi vida con Dios, yo le entrego mi vida a Dios y le digo, Señor, gracias porque me has demostrado realmente lo que tú puedes hacer. Lo que yo traté de hacer por muchos años, no lo pude lograr, ni con pastillas, ni con aparatos, ni con tanta cosa, Señor. Y en 20 días tú has logrado lo que yo no he podido hacer durante muchos años. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy experimentando la bendición de Dios. Y yo sería realmente una apóstata, yo sería una persona desagradecida si yo abandonara a Dios aún en los momentos difíciles. Yo no puedo renegar, yo no puedo dudar de la fe, yo no puedo dudar de lo que Dios ha hecho en mi vida o puede hacer en mi vida, porque ya lo hizo anteriormente. Entonces yo aplico la palabra, que lo que Dios hace, todo lo hace perfecto y que no hay nada imposible para Él. Yo sé que con esta experiencia, nuestro hermano Robin, o sea,
Él valora más las cosas, valora la familia, valora la relación con Dios, Él valora el oxígeno que estamos respirando, que me acaba de llegar el bill de $72,000, digo yo, wow, digo yo, nomás porque, por ese accidentito, digo yo. Pero estoy vivo, hermano. ¿Cómo no vamos a agradecerle a Dios? Yo les digo, es como si me hubiera comprado una camioneta nueva. ¿Cuántos se han comprado una camioneta nueva? Que yo no pueda mostrar ese agradecimiento a Dios porque estoy vivo. Ya le dije a la pastora, nos vamos a ir afuera del pueblo, vamos a comprar o rentar una RV por ahí y vamos a vender la casa. Dios no nos deja, hermanos. Dios es fiel, aunque nosotros no seamos fieles a Dios. Dice su palabra que Él permanece fiel para sus hijos y para siempre. Quiero llevar 2 puntos que yo sé que va a cambiar tu manera de pensar. Que yo sé que después de esto tú vas a valorar todas las cosas que has recibido de parte de Dios. A veces pongo 5 y me quedo en 1.5 y dije, ahora voy a poner 2, a lo mejor me quedo en 1. Oseas 13, 5, 6. Y es, nunca seas desagradecido con Dios. Dile al que está a su lado, nunca seas desagradecido con Dios. Oseas 13, 5, 6, se lo vamos a poner en la pantalla también. Dice, yo te conocí, ¿en dónde? En el desierto, en tierra seca, en necesidad, en enfermedad, en problema. Allí te conocí, dice el Señor. 6, en sus pastos se saciaron y repletos se ensorbeció su corazón. ¿Qué dice al final? Por esta causa se olvidaron de mí. Porque se saciaron, porque recibieron abundancia, porque Dios les dio todo, porque Dios los sacó del problema, porque no hubo necesidad, porque no hay enfermedad, porque no hay escasez, porque no hay problemas en el matrimonio, porque no hay problemas en el trabajo, porque mi negocio todo está corriendo bien, todo está perfecto. Cuidado, cuidado. Acuérdese que Dios les dijo cuando estaba enojado, ve y dile a aquellos dioses por los cuales me abandonaste, que te solucionen el problema. Leímos eso, recuerda que leímos eso. Estaba enojado Dios. Y así Dios a veces nos dice, ¿por quién me estás abandonando? ¿Tu familia? ¿Tus parientes? ¿Por el carro? ¿Por el trabajo? ¿Por el negocio? Cuando estés en necesidades, cuidado. Porque dice la palabra que por esa causa se olvidaron de mí. Porque Dios les da todo, les dio todo y se olvidaron. Y cuando viene la necesidad, Dios les dice, espérate. Fornicaste, adulteraste. Te fuiste con los demonios, te fuiste allá, te fuiste a los bares, te fuiste aquí, te fuiste a los bailes, te fuiste allá. Ve allá. A ver si allá te van a solucionar el problema. En los tiempos de desierto de nuestra vida hemos buscado al Señor. Y sabes que por eso, hermanos, a veces Dios nos mantiene en aflicción. Hay personas que viven en aflicción todo el tiempo. Porque solamente en aflicción se acuerdan de Dios. En los tiempos de desierto de nuestra vida es cuando más buscamos al Señor. Le hemos clamado por un milagro, hemos suplicado y Él siempre nos ha dado su ayuda pero lastimosamente cuando salimos del desierto, cuando salimos de los tiempos de escasez, cuando salimos del problema, en los tiempos de enfermedad, nos olvidamos del Señor y damos la espalda como lo hacía Israel en los tiempos de los jueces. Cuidado cuando todo está bien. Cuidado cuando no hay ningún problema. Cuidado cuando tu matrimonio está perfecto, tu trabajo, tus finanzas, todo te está yendo muy bien, tu empresa, cuidado. No abandones a Dios. ¿Sabes qué?
Cuando abandonamos a Dios, ese es un comportamiento de ingratitud a Dios. Un comportamiento de desagradecidos a Dios. Porque cuando lo necesitamos, clamamos a Él y Él nos escucha y nos saca del problema. Pero cuando todo vuelve a la normalidad, muchos lo abandonan, muchos se olvidan de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Pero en esta mañana Dios nos levanta como un pueblo agradecido por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Aleluya. En esta mañana Dios empieza a cambiar nuestra mente, Dios empieza a cambiar nuestros corazones y declaramos que Cristo de Poder Freeport será un pueblo agradecido con Dios y en todo lo que Dios tenga para ellos. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Diga conmigo, yo seré un pueblo agradecido con Dios siempre. ¿Cuándo? Amén. Ahora, imagínate el agradecimiento. Salmo 40, uno de los salmos preferidos, que me gusta mucho, porque lo aplico a mi vida, ese 1 de enero del 2002. Dice, pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar ¿de dónde? Del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Wow. ¿Cuánto Dios no ha hecho en la vida de nosotros? Se lo leo nuevamente porque si lo quiere hacer suyo como yo ya lo hice mío, puede hacerlo. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Diga conmigo, Dios siempre escucha mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. En ese momento, cuando más necesitaba de Dios, Dios me sacó de esa desesperación y dice que puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Lo que yo te decía hace un momento es de que si tú sabes de que tus pasos no están caminando en el camino correcto, en el camino que te lleva a la salvación, empieza a caminar en los pasos correctos de Dios, porque es ahí solamente donde te va a llevar a una salvación, es ahí donde te va a llevar a una vida eterna. Empieza a enderezar o empieza a pedirle a Dios que enderece tus pasos. Aleluya. Otro de los consejos, sí, voy a terminar los dos. Las consecuencias de darle la espalda a Dios. Salmo 81, 11 y 12, lo vamos a tener en la pantalla. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón caminaron en sus propios consejos. No oyeron la voz de Dios. Se volvieron a prostituir, volvieron a cometer fornicación. Dios nos habla y aún todavía podemos escuchar la voz de Dios, pero no solamente está en escucharla, sino también en obedecerla, en ponerla por obra en nuestras vidas. A nadie le puede ir bien, hermanos, aquí lo que habla la palabra, cuando deja al Señor. Cuando abandonas a Dios por otras cosas, no te va a ir bien. Te puede ir bien en una cosa, pero estás pasando situaciones difíciles en otra. Arreglas tus finanzas, el problema en el matrimonio se agrava, se separa, la relación con los hijos. Hay situaciones que tú dices, yo puedo estar bien en esta situación, pero hay otras situaciones que no están bien. Valora lo que Dios ha hecho en tu vida. Ahora, cuando tenemos un corazón que no tiene gratitud con el Señor por los milagros que hemos recibido en nuestra vida, y podemos ver la respuesta de Dios a Israel cuando vinieron a buscarlo después de haberlo abandonado. Y está en Jueces 10:10, lo que yo le dije hace un momento, al 14. Pero el 14 es donde he enfocado más el mensaje. Andad y clamar a los dioses que os habéis elegido, que te libren ellos en el tiempo de tu aflicción.
Imagínense cómo se sentía Dios con su pueblo en ese momento. Después de haberlos bendecido, después de sacarlos de la esclavitud, después de darles de comer, de darles de beber, después de haberlos rescatado ya muchas veces, y luego lo abandonaron. ¿Cómo te sentirías tú si Dios te diera la misma respuesta que le dio a Israel? ¿Cómo te sentirías? ¿Cuántos padres de familia hay aquí? Levante la mano. Cuando le da todo a sus hijos y que sus hijos lo defrauden. ¿Cómo se sentiría usted como padre? Dándole todo a sus hijos. ¿Sería capaz usted de decirle, váyase mijo allá en el bar, allá donde andaba? Váyase allá con las prostitutas que se gastó todo el dinero que yo le daba. Váyase allá donde usted allá para que le den ayuda. ¿Sería capaz como padre hacer eso con sus hijos? Porque un hijo nunca deja de ser hijo. Provocaron la ira de Dios el pueblo de Israel. Y Dios les dijo eso. ¿Cuántos dicen cosas que cuando están enojados y que luego dicen, ay, ¿para qué le decía eso? ¿Para qué le decía eso? Así Dios también. Dios es un Dios misericordioso, amados hermanos, y siempre atiende al llamado de sus hijos. Él es maravilloso con sus hijos. Que no importando cuándo le hayamos abandonado, no importando cuánto le hayamos sido infiel, Él permanece siempre fiel y siempre acude al clamor de sus hijos. Pero tiene que haber un corazón arrepentido. El pueblo de Israel regresó arrepentido. Y le dije, ese era el círculo de ellos. Clamaban a Dios, Dios les solucionaba el problema, los sacaba de la aflicción, los bendecía, les proveía todo y se volvían a prostituir. La Biblia habla de profeta Oseas y hizo una similitud ahí a la iglesia. Cuando le habla a Oseas y le dice, hey, yo quiero que te cases con una ramera. Y va a tener 3 hijos, pero los hijos no van a ser tuyos. Va a cometer adulterio. Y los hijos no van a ser tuyos, le dice, ¿se imagina? ¿Y qué hacía esa mujer? Se prostituía, gastaba con el dinero que le daba el profeta. Y por eso Dios simila esto, o lo similó a la iglesia. De que el profeta le proveía. ¿Sabe que el profeta todavía a los clientes o amigos o amantes de su esposa les daba dinero para que le compraran regalos? Imagínense todavía eso. Lea el libro de Oseas, capítulo 4 de Oseas, ahí está todo. 4:6 dice, mi pueblo perece, ¿por qué? Ahora, ¿tenían el conocimiento? Sí lo tenían. ¿Lo hacían? No lo hacían. Oseas 4:10 dice, comieron y se saciaron. Dice, comieron y nunca se saciaron. Dice, ¿por qué no? Si puede, póngamelo, Oseas 4:10. Comieron y nunca se saciaron porque le dieron la espalda a Dios. Oseas 4:10 creo que sí. Cuidado que comas, te sacíes, cuidado que recibas todas las promesas, las bendiciones de Dios. Porque nunca se saciaron porque dejaron la espalda, o le dieron la espalda a Dios. Tú puedes recibir tantas bendiciones de parte de Dios, pero si tú abandonas a Dios, nunca vas a ser saciado. ¿Sabes por qué? Porque a veces nosotros queremos saciar el vacío que hay en nosotros, en otras cosas, en otras situaciones, en otros lugares donde no es Dios. Pero déjame decirte que solamente hay uno que puede llenar el vacío en nuestras vidas, y ese se llama Jesús de Nazaret. Él fue el que dio su vida por ti, Él fue el que dio su vida por mí, Él fue el que murió y a los 3 días resucitó. ¿Para qué? Para que tú y yo tuviéramos vida eterna. Él es el único que puede llenar ese vacío en nuestras vidas.
Diga conmigo, su misericordia es maravillosa. Una vez más, su misericordia es maravillosa. Termino con esto. Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dios siempre va a estar atento para solucionarnos, para bendecirnos, para atender a nuestro llamado. Es por eso que hoy su palabra nos recuerda una verdad maravillosa, que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel para con nosotros. Timoteo 2:13, y quiero que se ponga de pie y le voy a pedir a los levitas que pasen. Timoteo 2:13. Y lo vamos a leer todos juntos en la pantalla. Segunda de Timoteo 2:13. Leámoslo todos juntos. Dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amós 5:4, póngame Amós 5:4. Lo vamos a leer todos también. Pero así, leámoslo todos. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. En otras palabras, Dios nos dice: si tú me buscas hoy, yo te daré vida eterna. Que caminemos con Dios. Que caminemos en verdad con Dios y que seamos agradecidos. Yo quiero que levantes tus manos y cantemos ese canto, el último. Yo quiero que levantes tus manos, y si alguien en esta mañana quiere pasar, alguien que no ha recibido a Jesús en su corazón, alguien que quiera reconciliarse con Dios, o sea, ya alguien que haya sentido que no ha sido agradecido con Dios, que pase. Yo quiero orar por ti. A veces somos ingratos, a veces somos desagradecidos con Dios. Y es por eso que estamos deteniendo las bendiciones de Dios en nuestra vida. Levanta tus manos si alguien nos dice.